Perfecto. Bueno, pues entonces, el, eh, el día de ayer estábamos viendo esta lesión. Entonces, a ver, Héctor, ayúdanos y dinos primero cuál sería tu diagnóstico morfológico de esta lesión. Pues ayer, si no mal recuerdo, dijimos que es la persistencia del cuarto arco aórtico derecho. Ok, muy bien. Y ahora con esta... Espera. Y la superpluma se cayó. Pero siempre hay plumas aquí. Listo. Y quedamos que hoy es 14 de octubre. Qué barbaridad. Entonces, persistencia del cuarto arco aórtico derecho. Y la lesión secundaria, que es lo más importante que estamos viendo en esta imagen, ¿a qué corresponde? Un megaesófago. Ok, un megaesófago. Perfecto. ¿Te acuerdas de más causas de megaesófago aprovechando ya que te tenemos aquí? No, no, de eso ¿No no te me acuerdas acuerdo. de más causas? Ok, No, no te ahorita no. preocupes, siempre hay alguien más que quiera participar. A ver, Penélope. Ok, Alejandra ya nos está poniendo algo, Keoni ya nos dijo el diagnóstico también. Alejandra, supongo que eso de insuficiente quiere decir insuficiente, pero escrito de manera rápida, ¿verdad? Penélope, ¿puedes abrir tu micrófono? A ver, aguanten. ¿Quién? Fernando. A ver, Fernando, explícame por favor por qué moquillo. Obstrucción, estoy de acuerdo. Si hay una peristalsis insuficiente, también puede ocasionar un megaesófago, pero a ver, Fernando, dime por qué un moquillo no lo podría ocasionar. Ay, no veo si escriben, esperen. Dijo, ay, no, perdón, me equivoqué. Ah, ok, eso no lo veo. Ya lo veo, ahora sí. Ok, Mónica, perfecto. Chagas. Penélope, ni siquiera me pelaste. Vas a tener pesadillas en la noche. Que te ir a jalar los pies por no hacerme caso. Keoni, neoplasia. Si me dices de cuáles, te la valgo. No, no te preocupes. Ah, ok, perfecto. Ah, te fuiste por agua. No, pues entonces pon tu cosita para que no. Si están aquí y no me ponen el cosito de que se fueron a algún lado, doy por hecho que están y pues ya, ni modo. Pero bueno, no te agobies, nada más que ahora, ¿quién fue? Keoni, nos vas a decir qué neoplasias. ¿No puedes abrir el micrófono? No, ¿cómo? ¿Hay alguien que sí sepa alguna que le ayude a Keoni? No, eso ni para medio punto. Te falta ímpetu. ¿No? Es como decir, parásitos o inflamación. Si no dicen nada, pues entonces se dificulta el asunto. Alejandra y tu dislexia, el pulmón. ¿Por qué? Ok, neoplasias de pulmón y neoplasias de corazón, en ambos casos podrían estar los dos de manera correcta. Si tenemos, por ejemplo,
solamente que fuera un proceso muy, muy grande, ¿no? La lesión en el corazón. Porque si pensamos, por ejemplo, las neoplasias en corazón, las más frecuentes son aurículas, ¿no? La lesión en aurícula derecha, que será una angiosarcoma, o la lesión neoplásica en el callado aórtico, que sería un quimiodectoma, pero estoy pensando neoplasias primarias de corazón, porque neoplasias metastásicas, si las primarias son raras, las metastásicas a corazón son aún más raras, ¿ok? Entonces, normalmente esas dos están hacia la parte baja del corazón, es decir, están acá abajo. Entonces, tenían que ser realmente muy grandes para que obstruyeran el esófago, pero evidentemente sí lo pueden llegar a ocasionar en ambos casos. Una neoplasia en pulmón, entonces ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Siempre y cuando evidentemente pues sea cerca del hilio esofágico, cerca de la tráquea y entonces obstruya. Ahí sí estoy de acuerdo con ustedes dos en ese punto. Bien. Muy bien, te salvaste, ya no tienes medio punto, ya tienes el punto completo. Ok, a ver, aguántenme un segundo. Neoplasia sentimo, muy bien, Carolina, ya sea un linfoma tímico o un timoma, ambas neoplasias, esas sí son muy frecuentes que ocasionen megaesófago justamente porque están a la mitad y normalmente se van hacia atrás. Entonces, esa es una muy buena opción, Carolina. Perfecto. Espérenme porque se me mueve esto y ya no los veo. Linfonodos mediastínicos. Alejandra, sí, sí tenemos un linfoma mediastínico. Esa es una buena opción también. Lesión en el músculo. Ok, Yamayali, sí, tenemos una lesión en el músculo del esófago, ese músculo ya no va a tener la misma capacidad de contraerse, ¿no? Ya no va a funcionar de manera adecuada con sus movimientos peristálticos y entonces sí puede predisponer a que haya un megaesófago. Perfecto, espérame. Ay, tan fácil que sería mi vida si abrieran sus micrófonos, pero me tardo mucho haciendo esto. Esperen. A ver, Alberto, la forma en la cual es, de cuál es cuál, el órgano. Ok, a ver, Alberto, vamos a ver si te entendí la pregunta. Estás viendo la cavidad, estás viendo el hemitórax derecho de un perro, ¿ok? Y aquí están las costillas, estás viendo la cavidad torácica completa. Esto que está acá es el esófago y esto aquí es un vaso sanguíneo. ¿Sale? En condiciones normales podría yo pensar que como alcanzamos a ver la sangre adentro, esto es parte de cava craneal. ¿Sale? Por eso está así. Sin embargo, acá atrásito tenemos la raíz. Esto a lo mejor no es un arco aórtico derecho, pero aquí tenemos un vaso sanguíneo que está atravesado encima del esófago. ¿Ok? Entonces, a la altura, si te fijas, este es el lóbulo craneal, el lóbulo medio, el lóbulo distal, porque es tal el tamaño del esófago que está desplazando cráneo ventral, perdón, caudo ventral al resto de los órganos de la cavidad torácica y el resto de los órganos son pulmones y corazón. ¿Ok? Entonces aprovecho de una vez para que se fijen, estos son pulmones en donde sí hubo un colapso de abrir la cavidad. Si se fijan, los pulmones están colapsados, están chiquitos. Vean la relación de los pulmones con el corazón. Esto es normal, evidentemente. El esófago, que esté ocupando casi el 50% de la cavidad torácica, es lo que no aplica, ¿va? Ahora sí, ya todos estamos viendo lo mismo.
Ok, no les vuelvo a poner Queen porque todos están callados. Angiosarcoma. Ok, Keoni. Angiosarcoma es como un término muy general. Normalmente les decimos hemangiosarcomas, ¿no? Que son los tumores derivados de los vasos sanguíneos, pero a una característica de estos tumores derivados de los vasos sanguíneos es que inmediatamente y siempre la característica es que están llenos de sangre. Por eso desde el nombre nos da como la idea. Si yo digo un angiosarcoma, a lo mejor como que piensas angio, vaso, sí, pero cuando ya hablamos de un hemangiosarcoma, entonces la primera imagen es de sangre y eso es lo que vemos en un proceso neoplásico de este tipo, ¿no? Por eso también el nombre nos ayuda a poder darnos cuenta de qué va. A ver, aguante. Sí, Alejandra. Abajo está pulmón. Aquí está un lóbulo pulmonar, el lóbulo medio, el lóbulo caudal y esto que está acá abajo, corazón, que está totalmente presionado, digamos, ¿no? Hacia la parte ventral de la cavidad torácica. Esto que está aquí es diafragma y esto que observan aquí, que se observa de un color rojo más intenso, café, ese es el hígado. Va que va. Entonces, espérenme que ya tengo muchos mensajes aquí atorados. Ok. Una neoplasia en el mismo esófago, claro que puede ocurrir una neoplasia en el mismo esófago. Así es, Alejandra, ya vi que ahí estaba el hígado, ya lo dijeron, también estoy en el consumo de huesos. Ok, claro, ahorita vamos a ver más de todo eso. Muy bien, ahora que ya tienen, espero, en su cabeza, ¿no? Las ideas, vamos viendo las imágenes y van a ver que es más fácil. Entonces, esto ya lo vimos, ¿no? Y lo que les decía, muchas, desafortunadamente todavía es frecuente, ¿no? Que en algunos casos se dé la ingesta, ¿no? Donde antes decían, ah, es un perro, come hueso, ¿no? Comen hueso, ¿no? O sea, se pueden entretener en roerlo, pero lo que se comen es la carne. El hueso como tal, no hay manera de que se lo puedan comer. Entonces, normalmente les dan piezas grandes de hueso, sobre todo cuando tienen como el tuétano o lo que sea, por el sabor, y eso les ayuda a que se limpien los dientes, pero no para que se lo traguen, ¿no? Entonces, el problema es cuando sí se los dan y entonces podemos tener lesiones como esta, ¿ok? Entonces, esto es una obstrucción por un cuerpo extraño, el cual no nada más está obstruyendo y ocasionando esta dilatación, ¿no? Este megaesófago zonal en este caso, sino que además ocasionó una lesión perforante, ¿ok? Entonces imagínense el dolor en estos casos. Y lo más importante es que, bueno, todo lo que está pasando por aquí está directamente en saliendo, digamos, la saliva y parte del alimento y lo que sea hacia cavidad torácica, ¿no? Entonces, evidentemente, este tipo de lesiones pues son graves y normalmente son fatales para los animales, ¿sale? Entonces, pues eso es cambio de cultura, porque es una cuestión cultural de que es perro come huesos, ¿no? Entonces es un cambio de cultura, porque no comen huesos, ¿sale? Ok, entonces vemos lo que pasó antes de que se perforara, ¿no? Estamos viendo el pedazo de hueso y ya tenía varias áreas ulceradas en la mucosa esofágica, ¿no? Vean el cambio de coloración, esto es algo que vale la pena ver, ¿no? Vean el color de la mucosa esofágica, de hecho en ninguno de estos lados hay un color de la mucosa normal, justamente porque hay un daño isquémico por la misma presión. ¿Ok? Entonces está extremadamente pálido comparado a como debería de ser. Pero vean la diferencia, aún a pesar de que está pálido, vean la diferencia de color en esta zona craneal a la lesión, a la zona en donde ya tenemos el evento ulcerativo,
¿no? Y necrótico, pero finalmente estas áreas de color negro ya está completamente necrosada la pared del esófago. Pero vean este color de la mucosa, ¿no? También eso ya nos habla de un proceso degenerativo muy, muy importante. Y bueno, ¿se acuerdan lo que les decía de que cuando hay edema se observa esta apariencia trilaminar? Vean si alcanzan a ver mi cursor, porque yo lo veo muy bien, pero ahí está. Bueno, no es el más lindo, pero creo que sí lo ven, ¿no? Aquí en la parte superior. Vean, a esto es a lo que me refiero con esta apariencia trilaminar. Es tal el edema en esta zona, ahí ahora sí ya creo que lo ven mejor, ¿no? Es tal el edema en esta zona que alcanzamos a ver justamente como si fuera una triple capa, ¿no? Literal, ¿no? De la mucosa. Lo que normalmente está más edematoso es la submucosa y la muscular, ¿ok? Entonces, cuando vemos esta apariencia trilaminar, le llamamos, es evidente que hay edema en toda la pared, normalmente del intestino, pero en este caso del esófago, ¿ok? Entonces, bueno. Aquí, una vez que ya Doctora, retiraron, mande usted. disculpe, ¿dijo apariencia bilaminar? Trilaminar, 3 láminas. ¿Trilaminar? Ah, Ajá. ok, vale, gracias. No, ¿de qué? Entonces, una vez que ya retiran el cuerpo extraño, alcanzamos a ver en realidad que no nada más había una perforación, tenemos una perforación aquí, esta, que es la más grande, que es en donde estaba el hueso, ¿no? Lo que alcanzábamos a observar de ese hueso que sobresalía, pero vean ya la gran cantidad de zonas ulceradas que tenía alrededor, ¿no? Entonces ya todas estas áreas están necrosadas, evidentemente a este individuo quizás si se hubiera hecho una intervención quirúrgica previa a una lesión así de grave antes de que le ocasionara la muerte, ¿no? Es difícil que una vez que el músculo está tan dilatado, ¿no? Que las fibras musculares se dilaten tanto, que posteriormente vuelva a tomar el mismo tono que tenía. Entonces, ahí normalmente era lo que les decía, muchas veces ayudan poniendo mallas alrededor para que ayuden justamente y que no haya una dilatación, porque si no, esto quedaría permanentemente dilatado, que es lo que pasa con los divertículos, y entonces es muy fácil que de ese divertículo, esa pequeña zona de dilatación, se vuelva un megaesófago, ¿ok? Entonces, bueno, aquí en esta imagen sí está muy lindo para que vean el cuarto arco aórtico. ¿Ya lo vieron? Aquí está el corazón. De hecho, si se fijan, tiene una hipertrofia ventricular derecha importante porque estamos viendo el doble ápice de este corazón y alcanzamos a ver, aquí está la arteria aorta y hay un vaso sanguíneo que sale del corazón, no alcanzamos a ver más, pero bueno, si fijan un poquito más, aquí esta arteria pulmonar, entonces sale y comunica arteria pulmonar con arteria aorta. En el camino se topa con esófago y tráquea, ¿ok? Ahora, si se fijan, ¿se acuerdan que les dije normalmente la tráquea, como tiene anillos cartilaginosos, no se ve tan afectada como el esófago, pero en este caso vean incluso que la tráquea está perdiendo la forma, ¿no? Se observa más adelgazada. Si alcanzan a ver esto de aquí, ahí está, porque luego creo que no se ve el mouse con esto. Ok, la canción, bueno, eso ya fue demasiado. Pero bueno, aquí está la tráquea y aquí estamos viendo el megaesófago. ¿Sale? Entonces en esta imagen sí es mucho más claro justamente que se trata de un cuarto arco aórtico. Ok.
Bueno, estas son causas de peristalsis por un movimiento peristáltico insuficiente y se acuerdan que ayer hablábamos de procesos autoinmunes. En el caso de la miastenia gravis, justamente lo que empieza a suceder es que hay una reacción inflamatoria contra, contra la unión, o bueno, contra el músculo. Entonces, es en realidad en la unión, en la placa neuromotora, en donde se da principalmente este proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, llega un momento en el que deja de haber un funcionamiento muscular normal, porque tenemos entonces la presencia de anticuerpos que se están uniendo a los receptores a nivel muscular y entonces el músculo deja de tener un movimiento de contracción porque ya no le llega el estímulo nervioso. ¿Ok? Entonces, normalmente en estos individuos lo que empieza a pasar es que empiezan a tener debilidad muscular, pero es debilidad muscular porque literalmente los músculos no les responden. ¿No? Hay veces en donde los individuos están así y se observan tremores musculares, pero no es algo, digamos, que ellos puedan controlar. En muchas ocasiones también con la miastenia, perdón, se menciona que son procesos dolorosos justamente porque hay una reacción antígeno-anticuerpo con los músculos, entonces hay como un cansancio generalizado, hay mucho dolor, ¿no? Y esto normalmente en los casos de miastenia, bueno, pues se puede presentar en individuos juveniles, ¿no? Juveniles estamos hablando de... creo que el caso más joven que nos tocó tenía 4 o 6 meses, pero bueno, normalmente lo frecuente es que se presente en individuos a partir del año a los 3 años. Y hay también algunas presentaciones en donde puede ser a consecuencia, se cree o se presupone que pudiera ser a consecuencia de traumatismos y ahí sí puede afectar a individuos pues ya más grandes de edad. ¿Ok? La calasia esofágica, ayer hablábamos de la calasia esofágica y es cuando normalmente algo está pasando a nivel de las terminaciones nerviosas. Aquí en las acalasias es por un problema nervioso como tal, más que muscular, a diferencia de la miastenia. Pero si no hay una adecuada inervación, a nivel del esfínter, entonces el esfínter no se relaja de manera adecuada, entonces con la epiglotis no hay bronca, ¿no? O sea, ahí pueden deglutir, pero el esfínter no se relaja o no se relaja completamente, entonces no logra pasar todo el alimento. Entonces, aparentemente a nivel muscular, por eso dice anatómicamente no hay alteración, ¿no? Aquí no hay una obstrucción aparente, no hay un cuerpo extraño, de hecho, si lo observan histológicamente, no hay inflamación, solamente el músculo, el esfínter, no abre y eso es por un problema de inervación. ¿Ok? Entonces, en estos casos sí se ha visto que hay una cierta predisposición en perros, en algunas razas y principalmente en razas grandes, gran danés y pastor alemán, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también hay reportes, aquí están el cocker y el poodle, ¿no? En donde puedan estar. A mí me han tocado en pastor y en gran danés casos que he visto de acalasia. Entonces, esta lesión, yo supongo que sí se acuerdan. ¿Qué les llama la atención en esta lesión en esófago? ¿Ya la conocen? ¿Ya la han visto? Los dos nódulos grandes. Ok. ¿A qué crees que correspondan, Alejandra? Pueden ser como quistes parasitarios. Ok, ¿te acuerdas qué parásito podría ocasionar estas lesiones granulomatosas nodulares que pueden llegar a ocasionar un proceso de obstrucción?
Muy bien. ¿Era Oslerus osleri? No. Oslerus osleri está en la tráquea, adentro. Ah, Sí, sí, en cierto, las sí, cierto. secreciones medulares, pero en la submucosa de la tráquea. Te equivocaste de parásito. ¿Quién? ¿Quién? Otro. Díganme quién, parásito. También es un hemátodo. Perfecto, Carolina. Ahí está. Espirocerca lupi. ¿Sale? Entonces, acuérdense, Oslerus ocasiona también nódulos en la submucosa, pero de la tráquea. ¿Ok? Y Espirocerca normalmente tiene afinidad por el tercio distal, enquistarse en el músculo del tercio distal del esófago, Doctora, pero siempre en cavidad torácica. Mande usted. ¿también podría ser Strongylus en caballos? No. Solo Espirocerca. Bueno, es que Strongylus lo que ocasiona son lesiones en arterias, pero no se enquista como tal en el músculo, ¿no? O sea, no es como una lesión frecuente. Finalmente puede haber larvas aberrantes que se puedan enquistar en cualquier lado, ¿no? Pero no es como lo más frecuente. Pero Strongylus, normalmente las lesiones y por donde viajan las larvas, es por vía sanguínea. Pero Espirocerca atraviesa el vaso sanguíneo y se enquista en la muscular del esófago. Y ahí termina de desarrollar el ciclo y la hembra hace su nido literalmente en esta parte. Entonces, pues ahí está y nada más literalmente saca la colita y salen los huevecillos y los huevecillos siguen de esófago hacia estómago, como es huevo, pues no pasa nada, en esófago no le pasa, perdón, en estómago con el pH no le hace gran cosa y sigue el ciclo hacia el tracto intestinal. ¿Ok? Algo más les iba a decir y me quedé pensando en el ciclo del parásito y ya se me olvidó. Además de Strongylus, ¿algo más? ¿Alguien puso algo? ¿O solamente, no sé si fue por algo que me dijeron? Ok, cuando me acuerde les digo, porque ahora sí que, pero bueno, sí queda clara entonces la diferencia de por qué sí es Spirocerca, pero no es Strongylus. Sí, doctora, ya, gracias. Ok, sale, gracias a ti, Alejandro. Era de otro bicho, de otro parásito, algo les iba a decir, pero de verdad que se me fue la onda. Ah, ya me acordé. Ahorita vamos a ver otros parásitos. Yo sé, Rebeca, no te preocupes si te puedes quedar perfecto y si no, bueno, pues estará grabada la clase. Pero bueno, vamos a ver más parásitos en cuanto la presentación me haga caso. Y bueno, este no es uno distinto, este es el mismo, ¿ok? Entonces aquí están viendo el esófago, ¿no? El corte sagital de otro esófago distinto al anterior, ¿no? Y vean, aquí están los parásitos adultos. Entonces lo que les digo, se enquista y ahí hace un nido literalmente, ¿no? Y ahí están. Entonces, cuando hacen el corte, hay una reacción granulomatosa importante. De hecho, aquí ya está fibrosado, si se fijan, ¿no? Ya no es nada más el proceso inflamatorio porque ya tiene un color blanco firme, ¿no? Y esto ya nos indica que ya hay un proceso de reparación importante y tenemos aquí parásitos, ¿no? Que por qué estar todos juntos cuando tenemos más esófago, pero vean, ¿no? Y entonces esto va ocasionando evidentemente un proceso de obstrucción en el esófago y vamos a tener una dilatación anterior, que es esto de acá que ya no salió en la imagen porque es importante enseñarles los parásitos, pero va a haber un proceso anterior a esa zona obstruida de megaesófago. ¿Ok?
Entonces, bueno, pero este es espirocerca. Dejen, aquí hay más espirocercas, ¿no? Y bueno, además, evidentemente, de que ocasiona obstrucción y puedan tener un megaesófago, también algo muy importante es que el alimento no va a pasar de manera adecuada hacia el estómago justamente porque no alcanza a pasar, sobre todo cuando es alimento sólido, ¿no? Y entonces en este caso estamos viendo una irritación muy importante de toda la mucosa gástrica, ¿no? Tienen una gastritis, pues casi una gastritis hemorrágica muy, muy importante, ¿no? Normalmente se acuerdan que las células principales están en la porción fúndica, que es en donde se produce el ácido clorhídrico. Entonces, normalmente los procesos de gastritis por una excesiva cantidad de ácido clorhídrico es mucho más frecuente o fácil verlas en la región del fondo. Pero cuando ya están viendo algo como esto, en donde aquí está el cardias, ¿no? La unión del esófago con el estómago y hasta el cardias está todo ya pues, congestionado, ¿no? O inflamado con esta evidencia de inflamación en toda esta zona, entonces eso ya nos habla de un proceso crónico, ¿ok? Esto ya es una inflamación crónica. Y bueno, normalmente estos problemas de parasitosis se observan en individuos que viven en condición de calle, ¿no? En perros ferales que están en condición de calle es en donde llegamos a ver todavía la presentación de este tipo de neoplasias. Aquí está la arteria, ¿ok? Para que se acuerden que si bien el parásito sale, atraviesa el vaso sanguíneo y va y se enquista en el músculo, bueno, pues también ocasiona una arteritis, ¿no? Y aquí sí, Alejandra, podría ser una lesión igual que Strongylos. ¿Ok? Pero Strongylos normalmente hace algo como esto. Este es un caso de espirocerca, pero Strongylos lo puede hacer. Pero lo más frecuente o parte del ciclo normal de este parásito es que atraviese el vaso sanguíneo y se enquiste en el músculo del esófago. ¿Ok? Más de lo mismo para que vean muchas imágenes parecidas, pero aquí, si bien es más de lo mismo, vean la apariencia. ¿Ok? De tener una reacción inflamatoria crónica durante tanto tiempo aquí, ¿no? El proceso inflamatorio persiste y persiste, es frecuente que se pueda llegar a convertir esta reacción inflamatoria en un proceso neoplásico, que es lo que ya le pasó a este animal. Entonces, es lo mismo, pero digamos que llevado al extremo, y este extremo es un proceso neoplásico. Y aquí lo que están viendo ya es un fibroma o un fibrosarcoma en el esófago derivado justamente a consecuencia, en este caso, de espirocerca. Entonces, espirocerca no nada más ocasiona esta reacción granulomatosa, ¿no? Nodular, sino que predispone a la presentación de neoplasias. ¿Ok? ¿Cómo? Ok, es una buena pregunta, Keoni, pero lo que se ha visto es que cuando hay procesos inflamatorios crónicos, normalmente, ¿no? Lo que va pasando es que todas entre las linfocinas y todas las quimiosinas que se están produciendo por las células inflamatorias, hay sobre todo una reacción que ocasiona cambios displásicos en las células del estroma, ¿no? De hecho, no sé si se acuerdan, yo sé que no les puso mucha atención en eso porque no era el objetivo cuando vimos con Diana las imágenes histológicas, pero lo que vimos en estas imágenes histológicas, cuando hay una reacción inflamatoria,
Además de que hay edema en el estroma, las células de este estroma, normalmente los fibroblastos, ¿no? Que son los que se empiezan a activar para el proceso de granulación, para ir encapsulando la lesión, empiezan a tener cambios displásicos por la misma presencia de las linfocinas. Y esto es parte de lo que se ha visto. Bueno, por otro lado, estas mismas células del estroma, estos fibroblastos, cuando están activados, por un lado empiezan a cambiar de forma, pero también empiezan a secretar diferentes sustancias en su entorno celular, ¿no? Entonces, aparentemente se ha visto, bueno, que hay una gran cantidad de factores que las mismas células, que los mismos fibroblastos empiezan a producir, y a partir de este mismo estímulo que ellas están produciendo para intentar encapsular, como ya empiezan a tener cambios displásicos, ¿no? Deja de ser como un estímulo normal, y sobre todo lo que impacta aquí es el tiempo en los procesos inflamatorios, ¿no? Si además de eso le aumentan otros factores que pudieran estar implicados, bueno, pues entonces va a ser como peor, ¿no? Porque se acrecenta. ¿Qué otros factores? Pues puede ser el consumo de sustancias cancerígenas, la exposición a rayos, a rayos UV, a rayos X, a rayos gamma, a rayos lo que sea, ¿no? O sea, cosas que ya sabemos que predisponen además a estos cambios a nivel celular. Entonces, bueno, pues se va juntando hasta que se termina por producir esto. ¿Sabes? Sí, más o menos, Keoni. No es como de la noche a la mañana, ¿no? O sea, para que un proceso inflamatorio se vuelva neoplásico, primero, no en todos los casos sucede, pero pues últimamente yo pensaría que sí, cada vez es más. Pero lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Cada vez el consumo de sustancias que son procancerígenas es más frecuente en los alimentos, en el ambiente simplemente. Entonces, pues bueno, a lo mejor por eso se observa ahora con mayor frecuencia, ¿no? Ok, bueno, ahí está la larvita, cómo se lleva a cabo el ciclo del espirocerca, y entonces, bueno, pues aquí está la larva 3, ¿no? Es la que va a salir, bueno, empezamos en donde quieren empezar. Pues empezaremos en las heces, que es en donde inicia. Normalmente en las heces, ¿no? Es en donde va a estar en el medio la presencia de la larva. Esta larva puede ingresar a el individuo en el tracto intestinal por alimentos, por contaminación de alimentos, y la larva pasa, ¿no? Hasta atravesar los vasos sanguíneos bueno, hasta atravesar la pared del intestino, hasta llegar a vasos sanguíneos, y es a nivel aórtico, en donde puede ocasionar lesiones, pero no queda claro, todavía no nos ha quedado claro qué es lo que pasa, porque hay predisposición para que las lesiones, tanto a nivel aórtico como a nivel esofágico, se den justamente a nivel del tercio distal. Entonces debe de haber algún tipo de receptores en particular que el parásito detecta que están en esa zona, y entonces por eso es que se va justamente a esta zona, y aquí justamente es en donde la larva termina de desarrollarse hacia la fase adulta. Entonces, literalmente están aquí, saca la hembra la colita de este nódulo, y los parásitos siguen por el resto del tracto digestivo, y así se vuelve un ciclo, digamos, pues no perpetuo, pero sí frecuente. ¿Sale? Dime, Víctor. Y al perforar la aorta, ¿no causaría una hemorragia muy grave y algún tipo de choque hipovolémico, doctor? Bueno, no sé. No lo atraviesa el parásito adulto, la atraviesa la larva, y las larvas son microscópicas, ¿no? Pues, Entonces, o sea, sí hay una lesión en la pared arterial,
¿no? Porque primero se tiene que fijar a la pared endotelial y luego tiene que ir atravesando la pared endotelial. Entonces sí, en este lugar va a haber hemorragia, puede llegar a haber trombosis, que es frecuente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues puede llegar a ser tal la lesión que ve esta aorta, ¿no? O sea, aquí sí ocasionó varias lesiones. Aquí estás viendo una lesión aneurismática, aquí hay una muy grande, pero vean la gran cantidad de lesiones que se presentan en la aorta. Entonces sí hay lesiones en la aorta, pero lo que está atravesando no es el parásito adulto. En este caso lo que atraviesan son las larvas, ¿ok? Entonces, pues bueno, pues la lesión evidentemente sí está presente y a menos de que se llegue a enquistar y entonces diga, bueno, ¿para qué movernos para allá si aquí también hay músculo liso? Y entonces se enquiste en la pared aórtica, entonces ahí sí la reacción inflamatoria va a ser mucho mayor, ¿ok? Pero no es, esta más bien es una lesión secundaria poco frecuente, pero las lesiones a nivel esofágico, que es el lugar en el que está destinado, digamos, a llegar el parásito, son las que se observan con mayor frecuencia. ¿Sale? Sí, doctora, gracias. No, es que yo pensaba que al ser la aorta, pues atravesarla, pues sí iba a ser una hemorragia pues muy grave. Ah, claro, o sea, si fuera un Strongylus, pues evidentemente sí, ¿no? O el mismo parásito, ¿no? El mismo parásito adulto, si fuera este parásito adulto el que atraviesa la arteria, pues evidentemente que sí te ocasionaría una lesión grave. Pero vean el tamaño de los parásitos adultos y las larvas, ustedes vieron, bueno, no sé si vieron, pero vieron huevos larvados en parasitología, ¿no? No sé si vieron huevos larvados de espirocerca. Uy, tiene siglos, ya lo sé. Ha pasado tanto tiempo, pero yo creo que los han visto más, hace menos tiempo que yo, huevos larvados. Bueno, a lo mejor sí he visto algunos otros, yo también, pero ubiquen, los huevos larvados son microscópicos, ¿no? O sea, no es como que veas ese y digas, oh, ahí hay un huevo larvado desde afuera, ¿no? Son chiquititos. Entonces, sí hay lesión, pero no es tan terrible. Y aquí era otro parásito que era el que les iba a decir hace rato, cuando les dije, ya me acordé, pero ahorita viene la foto más adelante, ¿no? Sarcocistes. Sarcocistes, sí se enquista literalmente en el músculo del esófago, ¿ok? Y bueno, esto es más frecuente en aves, pero también podemos encontrar sarcocistes en una gran cantidad de, de mamíferos, no tan frecuente, pero sí se puede llegar a encontrar. Los huevos de espirocerca son los que tienen forma de bolillo. Mira, yo me acuerdo perfecto de los de forma de bolillito, de los de tricuris, capilaria, pero no les mentiría si les dijera, ay, sí, espirocerca, me acuerdo perfecto. No, según yo, espirocerca era como más redondito, pero no lo sé. Sí, tricuris y capilaria sí es el bolillito característico. ¿Sabes? Sí, Alberto, sarcocistes es mucho más frecuente en aves, sobre todo en aves en traspatio, ¿no? Que están pues permitiendo que se lleve a cabo el ciclo completo de estos parásitos, a diferencia de las parasitosis no son frecuentes en individuos en sistemas intensivos de producción, pero sí en individuos en sistema extensivo o silvestres, ¿no? Guajolotes, codornices, bueno, gallina de Guinea no tenemos aquí, pero faisanes sí, ¿no? Todavía, aunque no lo crean, tenemos faisán o cofaisán, todas las aves silvestres, sobre todo las gallináceas que tenemos silvestres en nuestro país, ¿no? Es frecuente que se presenten las sarcocistes, la sarcocistosis. Y sarcocistes pasa lo mismo que pasaba en los casos de cisticercos, en donde el parásito está ahí, pero tiene mimetismo antigénico.
de manera que el organismo no lo reconoce como extraño y entonces no monta una reacción inflamatoria tan importante como la que veíamos en el caso de Spirocerca. Entonces, a menos de que el parásito se muera. Entonces, cuando estos ya se llegan a morir, entonces sí va a haber una reacción inflamatoria a cuerpo extraño grande que puede llegar a ocasionar obstrucción y lesiones ya más parecidas a lo que veíamos hace rato en el caso de Spirocerca, ¿sabes? Pero mientras los parásitos estén vivos, normalmente no hay mayor conflicto. ¿Es el nombre de ahora? Ya no existe capilaria aerófila. Ok, Diana ya nos hizo la corrección. Ya no se llama capilaria, ahora es Eucolyus aerophilus en lugar de capilaria aerófila. Muchísimas gracias, Dianita. Pues lo voy a anotar porque capilaria cambió también. Hay que cambiar el programa. Muy bien. Bueno, pues ahora capilaria ya no es capilaria para que lo recordemos todos. No sé cómo se pronuncia, pero está escrito Eucolyus aerophilus. Ok. Aquí vean, esto sí es en un mamífero, ¿no? Esto es en un ovino seguramente, en donde también podemos llegar a tener sarcocistes. Normalmente, en estos casos, perdón, el problema con la sarcocistosis, ¿no? O con estas infestaciones, cuando son ya infestaciones masivas como este caso o ¿no? Es el espacio que ocupa el parásito y ocasiona degeneración solamente por estar ahí presente, ¿no? Entonces, vean, aquí está el parásito y alrededor de él no vemos una respuesta inflamatoria importante. Este es el esófago, aquí está el parásito. Y vean, y aquí está el acercamiento al parásito y no hay una reacción inflamatoria, solamente el espacio que ocupa el parásito que ocasiona la dilatación de la pared y hay cambio degenerativo alrededor, pero no hay una respuesta inflamatoria hacia este parásito, evidentemente mientras el parásito esté vivo. Si este bicho se muere, imagínense la reacción inflamatoria que van a tener aquí, ¿no? Entonces ya van a tener una reacción inflamatoria muy grande. ¿Sale? No me dejan. Tampoco me dejan. Ah, ya sé por qué no me dejan. Ok, podemos tomar 3 minutos para que yo cambie la presentación. Chale, vale. Nos vemos entonces en 3 minutitos. Pues entonces vamos a continuar con la clase y vamos a continuar del esófago. Vamos a ver los diferentes compartimentos esofágicos que se presentan en algunas especies y en este caso, bueno, vamos a hablar de los preestómagos de los rumiantes. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ver algunas de las alteraciones que se pueden llegar a presentar con mayor frecuencia en estos preestómagos y por mucho, ¿no? La patología más frecuente que se llega a presentar es justamente el timpanismo. Y este timpanismo se da, ¿me quieren ver la cara o mejor así, literalmente? O lo dejo así y ya no importa. Pero es que no los veo y no abro mi cámara. Pero yo creo que así, ¿no? Ustedes le siguen. Ok, entonces, el timpanismo. Timpanismo, ¿a qué les suena primero? Antes que nos vayamos a qué carambas es, que supongo que ya lo saben, porque lo vieron en sus clases de
de forrajes, ¿no? Y en nutrición seguramente también les hablaron del timpanismo. Pero ¿qué es ese timpanismo? ¿Qué se acuerdan del timpanismo? Era ¿Es la un hinchazón del acúmulo. abdomen? Ok, a ver, Alejandra primero y luego Carla. Entonces, Alejandra, dilatación del abdomen. No, Es yo decir, dije que era un acúmulo de, pues, gas en el rumen. ok, acúmulo de gas en el rumen. Alejandra, ahora sí, Carla. Sí, yo dije lo de la hinchazón del abdomen por acúmulo de gas. Ok, entonces, bueno, el, ¿por qué se produce este gas? Ahí. Sí, estoy de acuerdo con ambas, ¿no? Es justamente lo que sucede, ¿no? Se acumula el gas y entonces esta dilatación, ¿no? Esta acumulación de gas ocasiona una dilatación de las vísceras en donde está contenido y justamente es lo que va a ocasionar ese aparente incremento de tamaño, bueno, muy, muy aparente, de cavidad abdominal. ¿Quién levantó su mano y se arrepintió? Yo. Nayeb, adelante. Que la causa puede ser por aumento en el consumo de carbohidratos en la dieta y provocar Ok. acidosis también. Aumento en el consumo de carbohidratos en la dieta y de qué más dijiste. Y puede también provocar acidosis. Ok, exactamente. Entonces, finalmente, recordemos, ¿no? Ya habíamos hablado también de lo que pasa en este rumen, ¿no? Finalmente los mamíferos, ¿no? Los rumiantes, igual que cualquier otro mamífero como nosotros, recuerden que no son capaces de desdoblar los enlaces beta que tiene la celulosa, ¿no? A pesar de que son rumiantes y su alimento principal es la fibra de las plantas, si un rumiante no tiene bacterias, es incapaz de desdoblar estos enlaces, ¿no? Puede absorber lo mismo que nosotros, cierta cantidad de vitaminas, sobre todo vitaminas y minerales de las plantas, pero para realmente obtener proteína en la planta se requiere de organismos que sean capaces de desdoblar estos enlaces beta. Entonces, en realidad, ¿no? Vivimos en general con una simbiosis con esta flora de nuestro tracto gastrointestinal, porque nos ayudan justamente a que se dé este proceso de digestión, ¿ok? Entonces son las bacterias que viven en el líquido ruminal las que se encargan de desdoblar estos enlaces beta y de que los bovinos o los rumiantes en general puedan aprovechar entonces sí el alimento de las plantas, ¿ok? Entonces, si no tuviéramos bacterias o los bovinos no tuvieran bacterias, pues entonces tendríamos serios, muy serios problemas con la alimentación porque a pesar de que comieran, no podrían realmente aprovechar el alimento. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan cuántas bacterias, cuántos millones de bacterias quedamos que había en el líquido ruminal? Yo sé que ya no se acordaban de sus clases de nutrición, pero nosotros lo vimos hace unas cuantas semanas, quizá. ¿Nadie se acuerda? ¡Qué barbaridad! Dijeron, ay, me voy a acordar porque el número era muy grande. Cuando vimos la reticulopericarditis traumática, se los dije. Gracias, Fernando. Era un poco más que eso, pero era 10 por algo a lo mucho. Ok, sí, eso sí. Y por gramo es por mililitro en realidad más que por gramo. Y si era más que 1.000 millones, ¿no? Eran 1 por 10 a la 16
bacterias por mililitro, ¿no? O por 18, ¿no? Eran por 16 según yo, a lo mejor por 18, pero pues ya si sacan cuentas, ¿no? Ya con 12 son billones, entonces 1000 billones de bacterias, ¿no? Y billones de los reales, no de los gringos, que para ellos 1000 millones ya es un billón, nada. Para nosotros 1 millón de millones es un billón, por lo menos para las bacterias. Entonces, dense una idea por mililitro la cantidad de bacterias que hay, ¿ok? Entonces, son necesarias, viven en simbiosis y son justamente las que se encargan de poder llevar a cabo los procesos tanto de fermentación como de desdoblar todo el material que está entrando, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando estos individuos, ¿no? Cualquiera, consume mucho azúcar, muchos carbohidratos, ¿ok? Supongo que a ustedes también en algún momento les debe de haber pasado, aunque nadie aquí lo vaya a aceptar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿alguna vez han comido mucho, ¿no? Eso supongo que sí les ha pasado, ¿no? Que de repente, tengo mucha hambre y entonces cuando se sientan a comer, literalmente, como dice el dicho, ¿no? Se dan un atascón, comen mucho de algo. Si después de comer mucho de lo que sea, además cierran con un buen postre, ¿no? Les garantizo que van a tener un problema de excesiva fermentación, porque ya tienen un sobrecupo de alimento y además lo último que les dan fermenta más con todas las bacterias ya cuando están a todo lo que dan, le dan algo que sea además muy dulce, entonces eso fermenta y si antes no iban, literalmente sí, Alejandra, nos podemos timpanizar. Timpanismo como tal, ¿no? Es un sonido. Entonces, el timpanismo viene del sonido de la campana, ese es un sonido timpánico. Y el término de timpanismo es porque el gas contenido dentro de, en este caso, de la cavidad abdominal, ¿ok? Que está contenido a presión, cuando lo auscultan, si hacen un ruido, y se ponen el estetoscopio y hacen ting, se escucha un sonido timpánico y de ahí viene el nombre de timpanismo, del sonido que se produce por la presencia de gas. Entonces sí, nosotros, ¿no? O sea, los no rumiantes también nos podemos timpanizar cuando tenemos una fermentación excesiva en el tracto intestinal. ¿Ok? Sí, Fernando, bueno, pues normalmente para eso son las sales de uvas, ¿no? Que se me hace como, la verdad es que el otro día estaba viendo los anuncios, casi no veo televisión, entonces estoy desacostumbrada de ver anuncios, pero el otro día los veía y me sorprendía la cantidad de tarugadas que anuncian, pero, ¿no? Además, cómo se lo venden a uno, ¿no? Es así de, come lo que quieras y después te tomas, no me acuerdo si era la sal de uvas o era después te tomas el Pepto, no sé, algo para la gastritis. Yo decía, qué brutos, ¿no? O sea, justo en una temporada en la que se supone que además de todo deberíamos estar pensando en come sanamente, no sé qué, ¿no? Debe de haber sido Pepto, sí, yo creo, ¿no? Come lo que quieras, ¿no? Atáscate y después te tomas el Pepto. Es así como va totalmente contra la naturaleza eso, ¿no? No importa que te sientas mal, ¿no? No importa si hay dolor, es porque el cuerpo te está diciendo que, pues que hay algo que lo está lastimando. Y el mensaje es, no importa que te lastimes, después te tomas algo que te quite el dolor. Y yo decía, no, o sea, estamos como sociedad totalmente consumiendo una información que va contra
contra la lógica, ¿no? Pero bueno, sí. Hay evidentemente, bueno, ahí ya sería hablar de gastritis, pero en timpanismo, la causa principal es la excesiva fermentación bacteriana. Entonces, lo que más le gusta a las bacterias, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del sarro, ¿no? O de las caries. Y supongo que igual a ustedes les debe de haber dicho su mamá, no comas de tanto dulce porque te van a salir caries. O no te vayas a dormir sin haberte lavado los dientes. Bueno, idealmente después de cada comida uno se debería de lavar los dientes, pero por lo menos no te quedes tanto tiempo con el alimento en la boca, porque sobre todo el azúcar es lo que más fácil da energía, ¿no? Acuérdense de sus clases de bioquímica, ¿no? Los carbohidratos es lo que se metaboliza rapidísimo para dar energía, entonces es el alimento preferido, no nada más de nosotros, sino de las bacterias, porque es lo que más rápido les da energía para que sigan haciendo las funciones, ya sea normalmente funciones de reproducción, ¿no? O funciones de lo que sea que esté haciendo la bacteria, pero como es lo que más rápido les da energía, pues es el alimento preferido, ¿ok? Les digo, no, nada más de sus bacterias, y sus bacterias les mandan mensajes de come dulce, un chocolatito para que me alimentes. No, no sé, pero bueno, por lo menos a las papilas gustativas de los humanos sí es uno de los alimentos preferidos, ¿no? Justamente porque son altamente fermentables. Entonces, lo que pasa en los rumiantes cuando les damos una excesiva cantidad de carbohidratos en la alimentación, lo que vamos a hacer es sobrealimentar a las bacterias. Y está bien que estén ahí las bacterias y normalmente ahí deben de estar, y por eso no solamente las queremos, sino las necesitamos adentro del líquido ruminal para que puedan metabolizar toda la pastura que están comiendo. Pero cuando les aumentamos la cantidad de carbohidratos, pues literalmente, ¿no? Sobrefermentan, y entonces lo que pasa es que adentro del rumen se empieza a llenar de gas, se empieza a dilatar, y cuando hay un proceso de dilatación, se cierran los esfínteres, ¿no? Entonces se va a cerrar tanto el esfínter esofágico como por presión, además, porque atrás no hay esfínter hacia retículo, pero si se acuerdan cómo está, dejen ver si logro cambiar la diapositiva. En la imagen siguiente no viene. Yo quería... No venía el esquemita que quería. Pero bueno, ahorita vemos a las vaquitas. Pero lo que pasa es que por presión, ¿no? Se acuerdan que el retículo justamente está abajo y craneal. Entonces el aire tiende a subir, pero no permite que siga saliendo el aire por enfrente porque se dilata la cavidad, y entonces pues ya queda obstruido, y entonces literalmente se va llenando y llenando de gas. Entonces se llena de gas, se cierra el esfínter y las bacterias siguen teniendo alimento. Tenemos muchas bacterias, y si le dimos muchos carbohidratos, pues va a tener alimento para un buen rato. ¿Ok? Entonces, lo que empieza a pasar es justamente esto que están viendo aquí en esta imagen. Empezamos a tener una dilatación del abdomen, y si normalmente los bovinos tienen evidentemente un abdomen abultado y prominente, ¿ok? La figura normal del bovino es que el abdomen sea parejo de los dos lados. Lo que pasa en el timpanismo es, recuerden que el rumen está principalmente del lado derecho, o sea, ocupa casi el 60% de la cavidad abdominal, pero está más del lado izquierdo. Entonces, cuando tenemos un proceso de dilatación por gas, es el lado izquierdo
lo que va a estar principalmente dilatado. ¿Ok? Entonces, en este momento ya que el animal, bueno, se cierra el esfínter, entonces aquí, ¿qué pasa cuando hay una excesiva fermentación de carbohidratos? ¿Qué se produce? Ah, ¿quién fue? Carla. ¿Qué me habías dicho que pasaba? La hinchazón. Ok, la hinchazón, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué te acordaste de la acidosis? ¿Sí fuiste tú o fue Nayef? Creo fue Nayeb. Ok, Nayef, entonces dinos tú. Exactamente, Fernando, algo que simule que te quita el dolor por un rato o lo que es peor, ¿no? Que te quite el dolor, pero te quita el dolor, pero no atiende a la causa primaria, ¿no? Entonces se vuelve un problema. Nayeb, Mande. gracias. A ver, ¿qué te acordaste de la acidosis? ¿Por Ah, qué se produce la acidosis? mm, creo que era por el cambio, por el aumento de, ¿cómo se llama? La microbiota y el pH. Ok, Entonces empezaba el inicio de la formación de gas. ok, pero ¿se acuerdan? Uy, hace muchos y con trabajos ya estaban medio sufriendo con las clases de qué fue lo que les dije que dijeron, uy, eso pasó hace mucho, ya ni me acuerdo, pero de sus clases de bioquímica que son de primer semestre, supongo que se han de acordar un poco menos, pero confío en ustedes y su memoria. ¿Se acuerdan lo que pasaba en el metabolismo de los carbohidratos? En forrajes lo volvieron a ver. ¿Se acuerdan que cuando se metabolizaban los carbohidratos justamente se producían los ácidos grasos volátiles? ¿Ok? Y estos ácidos grasos volátiles justamente son ácidos. ¿Se acuerdan del ácido propiónico, el butírico? Y me falta uno, propiónico 3, butírico 4. Bueno, el acético es de 2, pero ese casi no se produce. Y me falta uno. Ah, no me acuerdo, pero bueno, normalmente los que más se producen son propiónico y butírico. Y a partir de estos ácidos grasos volátiles que se están produciendo justamente por la fermentación, ¿no? Empieza a bajar el pH del líquido ruminal. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál es el pH normal del líquido ruminal de un bovino? Si era acético también, ok. Sí, esos tres son los ácidos grasos volátiles, pero el acético, según yo, no se produce tanto, es el más corto de dos carbonos, propiónico 3, butírico 4, pero el acético no se produce tanto, son más el propiónico y el butírico. La verdad, ahí sí les miento, no me acuerdo por qué no se produce tanto el ácido acético, pero bueno, pues finalmente sí. Sí, esos eran los tres, pero no. Pero gracias, Alejandro. Ahora, ¿qué les estaba diciendo antes de los ácidos grasos? Ah, ok. ¿Cuál es el pH normal del líquido ruminal? 6.3. Carla dice 6.3. ¿Alguien da más? ¿Menos? ¿Todos de acuerdo en que 6.3? Todos están de acuerdo contigo, Carla, porque nadie dijo nada. Ok, no se acuerdan, está bien. Según yo era un poco más, era más pegándole al 7, como de 6.2 de 6.4 a 6.8, pero bueno, nos quedaremos con el 6.2. Me voy por el 7, no, era más bajo, es más bajo que el punto neutro, justamente porque hay una producción de ácidos grasos, pero el pH es cercano al neutro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de las bacterias justamente pueden vivir y reproducirse y llevar a cabo todas sus funciones en un pH que es más compatible justamente con la vida y el pH neutro es lo más cercano
a la vida, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de vidas, claro, pero por lo menos a la que nosotros conocemos, ¿no? De los mamíferos. Entonces, bueno, quedémonos con 6,4 para que ni el 7 ni el 6,2, ¿no? Lo dejamos a un justo medio, ¿no? Es un pH ácido porque se están produciendo los ácidos grasos volátiles, sin embargo, está cerca del punto neutro. Si se empiezan a producir una excesiva cantidad de ácidos grasos volátiles, entonces este pH va a disminuir, como nos decía Nayeva hace rato, y va bajando, ¿no? Y puede llegar a bajar tanto como hasta 4, ¿ok? Entonces, eso ya es un pH extremadamente ácido, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el estómago, ¿no? Que es en donde se produce el ácido clorhídrico, tiene un pH de 2, pero entonces 4 no hay tanta diferencia. Dense cuenta de la tremenda acidez que tiene, ¿no? Es la misma acidez que tiene un refresco, para que se den una idea. Claro que en el refresco no sentimos la acidez por la cantidad de azúcar que tiene todos los refrescos, pero si ustedes con un potenciómetro, con un papel, una tira de pH, tomaran el pH de los refrescos, se darían cuenta que son extremadamente ácidos por la gran cantidad de azúcar que tienen. ¿Ok? Entonces, eso puede llegar a pasar. Ahora, si tienen un pH tan ácido en la cavidad ruminal, además de la presencia de gas, ¿qué creen que pasa? Ya por sentido común, si no se acuerdan de sus clases de fisiología, ¿qué pasará si tienen un pH tan ácido en un órgano que no está acostumbrado a tener un pH tan ácido? O sea, del 6, aunque fuera 6,2, ¿no? Del 6,2 al 4 hay mucha diferencia. Pues lo puede, Ok. Ajá, adelante, Aime. sí le No, puede Rebeca. lastimar, o sea, generar ciertas lesiones. Exactamente, ¿no? Justamente lo que va a pasar, Rebeca, Aimé, Fernando, alguien más puso algo, pero ya no veo, ¿no? Van a tener lesiones en la mucosa ruminal. Entonces, esperen un momento. Las lesiones que van a tener en un principio va a ser irritación, ¿ok? Pero posteriormente a esta irritación, lo que van a tener ya van a ser lesiones erosivas que incluso pueden llegar a ser ulcerativas, ¿ok? Y además, ¿no? De estas lesiones ulcerativas, pues ya en procesos muy crónicos pueden incluso llegar a necrosarse, pero ahí ya ocupan un poco más de tiempo. Normalmente va pasando hay otros cambios que pasa antes, ¿no? Evidentemente, Fernando, eso está ocasionando una acidosis ruminal. Y entonces, por un lado, vamos a lesionar la mucosa, ¿ok? Entonces empieza a perder la integridad de la mucosa, ¿ok? Y esta mucosa, para que se vayan perdiendo las vellosidades, Nayeb, es cuando las dietas tienen una excesiva cantidad de carbohidratos de manera crónica, ¿ok? Hay tanta, ahora sí que literalmente, tanto alimento disponible, ¿no? Que entonces ya no necesita de tanta superficie de absorción. Entonces las vellosidades en el rumen se van perdiendo con dietas ricas en carbohidratos, pero de manera crónica, ¿ok? De inicio, digamos, ¿no? En un proceso de timpanismo, que es lo que estamos viendo ahorita, lo que vamos a tener va a ser la lesión de la mucosa como tal, ¿sale? Esperen porque aparecían más mensajes. No, ok, sí, entonces, tenemos esta pérdida, ¿no? O esta erosión de
de la mucosa, que justamente es la barrera, ¿ok? Y entonces se va perdiendo esta integridad de la mucosa y es muy fácil entonces que puedan entrar bacterias al torrente circulatorio, porque es lo que más tenemos, ¿no? Ácidos grasos y bacterias. Entonces, por un lado, tenemos una acidosis ruminal. ¿Cómo compensa el organismo esta acidosis ruminal? ¿Qué mecanismos de compensación tiene un organismo de manera rápida? ¿Qué se acuerdan? El bicarbonato Ok, ¿de dónde vas a obtener bicarbonato? Bueno, la vaca. era un sistema buffer de la sangre, creo. ¿De dónde saca ese bicarbonato, Alejandra? ¿Sí te acuerdas? Espero. Porque ya lo vimos. El tema Era de la anterior. misma dieta, justamente. creo, pero no me acuerdo ¿Eh? bien. ¿Quién? ¿Quién? No te escuché, perdón. ¿No te acuerdas? Es que no me acuerdo exactamente cómo se disociaba para convertirse en bicarbonato. O sea, como que en riñón reabsorbía en vez de eliminarlo. Ok, esa es la ruta metabólica que lleva un poco más de tiempo y entonces ahí ya vemos que se necesita que interactúe, ¿no? Tanto el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el hígado para que se metabolice, pero hay uno que es más rápido. ¿No se acuerdan quién les ayuda a regular el pH de manera rápida, inmediata? Nadie, ya los perdí el día de hoy. Ah, ya me Chicos, no acordé, la andan por acá. respiración. Exactamente, la respiración, CO2, ¿se acuerdan? Que Sí. se supone, sí, inhalamos oxígeno, eliminamos dióxido de carbono, pero este dióxido de carbono cuando permanece se puede justamente convertir o en bicarbonato, en anhidro carbónico o en ácido carbónico cuando hay un proceso de alcalosis. Y entonces la respiración es una de las maneras más rápidas para que ayuden justamente a regular justamente el pH. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver en estos animales va a ser un cambio en la respiración y normalmente empieza, tal como lo dice Alejandra, empieza a haber una polipnea. ¿Ok? ¿Qué otro mecanismo, antes de que se vayan los riñones, del mismo aparato digestivo les ayuda a regular un poco el pH? La presión osmótica, Rebeca. Bueno, pues sí se modifica, pero también afecta, pero no es básicamente de regulación como mecanismo, sino que se ve afectado o influenciado por. Pero, ¿alguien se acuerda qué es lo que tiene la saliva? ¿No? ¿Nadie? Ok, estoy de acuerdo. Tiene amilasa y también la saliva es un mecanismo, además de que tiene amilasa, tiene bicarbonatos. Entonces, la saliva también es un sistema natural buffer que tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿nunca les ha pasado que estén nerviosos y de manera normal, ¿no? Incluso dicen, uy, mira, ya tragó saliva, ¿no? Y alcanzan a ver cómo traga la saliva la persona o el animal, ¿no? Es justamente juntar saliva y mandarlo es porque si estoy nervioso, se está empezando a secretar más ácido clorhídrico y de manera autónoma mándale un poco de saliva, por lo menos, ¿no? Para que se neutralice el buffer. O sea, para que bufere más bien, para que neutralice el pH del estómago. Entonces, la saliva justamente también
¿no? Tiene un pH ligeramente alcalino, está entre 7, 8 y bueno, sí, 7, 8, 7, 9, no, tampoco es como tan alcalino, pero bueno, comparado contra el pH en el caso de monogástricos del estómago y en el caso de los rumiantes de 6 o en este caso de las acidosis de 4, entonces sí hay una diferencia importante. Entonces algo de los signos que empiezan a ver en un animal con timpanismo pues es cambio en la frecuencia respiratoria para intentar compensar esta acidosis, empiezan a salivar de manera excesiva y esto es un estímulo y un reflejo para intentar buferar la acidez que se está presentando en el rumen, ¿ok? Y bueno, eso es, ahí ya tiene más sentido eso a que se acuerden solamente de, y los animales salivan, ¿no? Y además la saliva es más viscosa de lo normal. No, pues sí, evidentemente que eso es justo lo que está pasando. También y esto, bueno, es un problema, ¿no? Deja de haber eructo justamente porque se cierra se cierra el esfínter y no nada más deja de haber eructo porque se cierra el esfínter, sino que dejan de rumiar y entonces los individuos empiezan a entrar en estrés porque ya no tienen alimento que les pueda estar saliendo, se están dilatando y además de lo que les decía hace rato, ¿no? Si alguna vez han comido de más y se ha dilatado el estómago, imagínense en los rumiantes, ¿no? Un proceso de dilatación tan severa como esto, evidentemente ocasiona dolor. ¿Ok? Entonces, por un lado es doloroso, por otro lado el rumen se está distendiendo y está presionando a el diafragma, que es lo que tiene adelante, y por lo tanto también dificulta la respiración. Y recordemos que el pulmón de los rumiantes no era precisamente el más eficaz para poder mantener una adecuada oxigenación. ¿Se acuerdan que tiene muchos septos que divide a los lobulillos pulmonares, ¿no? Estos septos interlobulillares está lleno de septos, entonces no son muy eficientes con la respiración y con la presión del rumen sobre el diafragma, pues se dificulta aún más el que puedan respirar. ¿Ok? Entonces vean todo lo que le está pasando a este animalito y algo importante a considerar, ¿no? Es, ¿notan alguna diferencia de este bovino con estos dos de acá? Además de las evidentes, ¿no? Yo iba a decir, pues que está muerto. Exactamente, esa era la evidente, ¿no? Estos están vivos y el otro está muerto, pero para que hagamos, es importante hacer una diferenciación entre un timpanismo ante-mortem y un timpanismo post-mortem. ¿Ok? Finalmente, el timpanismo post-mortem se lleva a cabo, ¿se acuerdan que es uno de los cambios que se dan después de muerto, ¿no? Y justamente se dan por la fermentación bacteriana. Ya no hay quien regule a las bacterias y dicen, bueno, pues adelante y empieza entonces el proceso de degradación del cadáver. Vean un timpanismo post-mortem, ¿no? Está completamente dilatado de manera homogénea, ¿ok? Ojo y algo importante que tienen que tomar en cuenta. Si un animal timpanizado como este se llega a morir, como ya había una gran cantidad de bacterias, si se muere, entonces va a haber un proceso de degradación post-mortem mucho más rápido, ¿ok? Entonces, eso se vuelve importante o relevante para que lo tengan en cuenta. Entonces, necesitamos buscar, si hacemos la necropsia, necesitamos buscar indicios de qué fue lo que pasó en este animal, independientemente de que ya esté muerto y esté timpanizado de manera post-mortem,
algo que nos dé un indicio si estaba timpanizado antes de morir y por eso se aceleró el proceso de putrefacción o no. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hablar de esas alteraciones, pero una de ellas importante es, ¿se acuerdan que teníamos dos tipos de timpanismo? ¿Ok? El espumoso y el gaseoso. ¿Ok? Entonces, el primario o espumoso es este y alcanzan a ver, no puedo hacer acercamiento porque tengo la pantalla aquí arriba, pero dejen ver si se puede. Ahora sí, eso es lo que me gusta de estas fotos. Vean qué buena definición, no se pixelea tanto la imagen. Si se fijan, ¿no? Además, esa no es la apariencia normal del líquido ruminal que se debería de presentar en una cavidad, ¿no? Si se fijan, todo esto que se observa como puntilleo, en realidad no es puntilleo, son burbujas. Y entonces este es el timpanismo primario, ¿ok? El espumoso, en donde hay una gran cantidad de carbohidratos que se están fermentando y estos carbohidratos ocasionan que este líquido ruminal junto con excesiva cantidad de aire se empieza a mezclar y entonces empieza a verse algo como esto. Y normalmente estos timpanismos son difíciles de tratar porque cuando es un timpanismo gaseoso, digamos, ¿no? Cuando el timpanismo es solamente obstructivo, creo que ya está en su tamaño normal. Cuando es un timpanismo solamente obstructivo y es el gas puro lo que está ahí, ¿no? Es normalmente en los individuos en donde les dicen, pues sí, les hacen un hoyo en el costado izquierdo y entonces sale el gas, ¿no? Es bastante drástico. Normalmente hay otras formas. Una sería intentar sondear, pero hay veces también en el sondeo se lastima mucho el esfínter esofágico, pero bueno, tienen que poner lubricante para intentar meter la sonda. Y cuando se trata solamente de gas, entonces este se puede liberar de una manera más fácil. Pero cuando tenemos un timpanismo espumoso como este, ¿no? Aunque yo le libere la presión, ¿cómo le saco el gas al líquido que está con esta consistencia? Han escuchado, yo sé que seguro que han escuchado de diferentes maneras de cómo tratar el timpanismo. ¿Qué han escuchado? Además de la que ya les dije de hacerle un orificio en el costado izquierdo, eso solamente funciona cuando es un timpanismo secundario obstructivo y está lleno de gas. Pero ¿qué otras han escuchado? Exactamente, Alejandra, ¿no? Darle cerveza. Ok, ¿por qué han escuchado el de darle cerveza? ¿Acaso le duele mucho y entonces le dan una cervecita, ya se relaja y se le quita el dolor? ¿O para qué la cerveza? Pues porque la cerveza, bueno, el alcohol rompería la tensión superficial de las burbujas. Ok, lo que necesita es una sustancia tensoactiva que rompa la tensión superficial de las burbujas. No necesariamente el alcohol, pero sí la fermentación de la malta. Ok, por eso es cerveza. Si no, pues en lugar de cerveza le metes un alcohol y ya lo hiciste. El alcohol no va a tener esa misma función, ¿no? Tequila para la vaca, mejor se lo toma el que se lo va a poner y a la vaca le echamos un poquito de alcohol al 70, pues sale más barato que el tequila, ¿no?
Ya de por sí la pobre está hiperfermentada y todavía le echamos más tequila para que acabe de marearse más, pobrecita, ¿no? Pero bueno, es una sustancia tensoactiva para que rompa la tensión superficial de estas burbujitas y entonces se pueda liberar el, el, el aire que está contenido en estas burbujas. ¿De verdad han escuchado que les dan tequila a los caballos? Nah, eso sí me parece muy nice. Yo sabía que les daban aceite, pero bueno, a lo mejor han cambiado. Esta pandemia ha ocasionado cambios y en lugar de aceite ahora les dan tequila. No, no es cierto. No, les dan sustancias que promuevan algo que cambie, que rompa la tensión superficial, ¿no? A veces les ponen, por ejemplo, jabón, ¿no? El jabón rompe finalmente la tensión superficial, la cerveza rompe la tensión superficial, el tequila yo no creo que rompa la tensión superficial, hay que hacer una prueba a ver si rompe la tensión superficial con el tequila. Ahí si alguien la hace, luego me platica, porque no se me ocurre cómo hacerla sin que termine yo tomándome el tequila. Entonces, mejor no lo sé, de verdad, lo del tequila sí para mí es nuevo, eso no lo había escuchado, pero al rato averiguaré si de veras les dan tequila. No, pues sí, no, pero olvidarse, ojalá por lo menos se le olvidara, pero imagínense ya con el problema de respiración que tiene y el dolor, ¿no? Todavía le echamos un poco más de alcohol. Lo que se está llevando a cabo es una fermentación alcohólica finalmente, ¿no? Entonces ya créanme que están bastante mareaditas las pobres vaquitas por su proceso de fermentación de azúcares, ¿no? Entonces ya dale más de lo mismo y van a terminar con un daño nervioso impresionante las pobres vaquitas y con un hígado cirrótico también seguro. Pero bueno. Entonces, sustancias que rompan la tensión superficial de las burbujas para que se pueda liberar. ¿Ok? Normalmente el timpanismo, les repito, el timpanismo primario, el espumoso, es el que es más difícil de tratar. Vean la diferencia entre lo que debería de ser el contenido ruminal normal de un rumiante. Bueno, este está compactado, ¿no? Ya no tiene nada de líquido, pero vean la diferencia. Aquí le falta todo el líquido, que es lo que predomina, pero vean la consistencia, el material, ¿no? Que debería de tener esto. Tampoco es muy normal porque normalmente se apelmaza de esta manera cuando igual hay una gran cantidad también de granos, ¿no? Entonces se da un proceso de deshidratación y entonces aquí puede haber compactación y un timpanismo secundario por obstrucción. De todas maneras, no es como lo ideal, pero sí hay diferencia en el color importante, ¿ok? Entonces, bueno, lo que decíamos hace rato, ¿no? El rumen ocasiona una dilatación sobre el diafragma, van a ocasionar problemas respiratorios. Estos problemas respiratorios también le van a ocasionar un incremento en la presión intravascular, ¿no? Se empieza a producir un cor pulmonale en estos individuos y entonces empiezan a tener también una afección cardíaca, ¿ok? Entonces normalmente se dice que estos animales que tienen timpanismo, que tienen esta forma de banco de silla, pero volteado, porque están parados, ¿no? Muy dilatados, con las patas abiertas, justamente porque tienen dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo que sucede. Y lo que les decía hace rato de los indicios que tenemos que buscar para ver si la lesión que estamos viendo o la evidencia del timpanismo
es una lesión antemortem o un timpanismo postmortem, entonces una de las principales lesiones que nos indican que haya sido una lesión antemortem es justamente esta línea timpánica, que así se conoce a nivel esofágico. Entonces, la parte del esófago que está más más pegada al rumen, ¿ok? Va a estar completamente pálida, ¿ok? Y esto es porque los vasos sanguíneos, ¿no? Al estar tan dilatados, se van dilatando y por presión ya no permiten ni que entre ni que salga sangre. Entonces van a tener un proceso de congestión en la parte anterior a esta parte pálida, porque aquí la sangre se empieza a quedar detenida, no puede pasar hacia la parte distal del órgano y entonces es muy claro cómo se observa un área de congestión craneal y un área de palidez más cercano al rumen, ¿no? Entonces, esta lesión esofágica es característica, ¿no? Es indicativa de que hubo un proceso de dilatación a nivel ruminal y que este proceso fue antemortem, ¿ok? De ahí el nombre justamente de línea timpánica. Entonces, bueno, pues ahí eso para que lo tengan presente. Otra de las cosas que se tienen que hacer es de ese líquido ruminal, ¿no? Tomar una muestra de pH. Ojo, esta muestra de pH se tiene que tomar poco tiempo después de muerto, porque si no va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, las bacterias que de por sí ahí viven en el líquido ruminal, pues van a continuar el proceso de fermentación y van a empezar a acidificar el medio. Entonces, bueno, pues se va a ir dando este proceso de acidificación, pero de manera post-mortem. Entonces, para que esta muestra sea válida, tiene que ser poco tiempo después de muerto. ¿Ok? Poco tiempo me refiero por lo menos 1 a 2 horas, pero no esperarse 16 horas y pretender que ese pH ahora sea cercano al que tenía el individuo antes de morir. ¿Ok? Entonces, bueno, otra de las cosas que está pasando con el cambio de pH es que no todas las bacterias, hace rato justo les había dicho que la mayoría de las bacterias justamente viven en un pH cercano al neutro, igual que la mayoría de los seres vivos. ¿Ok? Entonces las bacterias no son, excepto que son unicelulares, ¿no? Y son procariontes, pues por todo lo demás somos parecidos a ellas en cuanto a las condiciones ambientales. Entonces, viven en pH cercanos al neutro. No todas las bacterias tienen la capacidad de aguantar pHs tan ácidos, ¿ok? Entonces, lo que empieza a proliferar son las bacterias. Perdón, déjenme tomar tantita agua. Porque la garganta ya me raspa. Perdón. Entonces, lo que empieza a proliferar son bacterias que sí aguantan este pH ácido y normalmente son lactobacillus o bien aquellas bacterias que son capaces de esporular. ¿Ok? Y entonces las que son capaces de esporular son bacillus, son clostridium y pues normalmente, bueno, y hongos, ¿no? Que los hongos de por sí, las esporas, pues esa es justamente la función que tienen. Entonces ya sobre todo cuando estamos cercanos a pH al 4, entonces ya vamos a tener este cambio
En un principio todas las bacterias son felices, están dando un festín y wow, empiezan a subir la producción de ácidos grasos volátiles, empieza a bajar el pH y pues ese mismo pH las empieza a matar a una gran cantidad de ellas. Streptococcus bovis, Corynebacterium aguantan bien pHs ácidos, entonces son algunas de las que pueden estar viviendo. Ahora, imagínense la proliferación de estas bacterias, que si les suenan los nombres, ¿no? Streptococcus bovis, Bacillus thiaminolyticum, Clostridium perfringens, o cualquier Clostridia, ya no piense nada más en perfringens, o hongos, ¿no? Que estén proliferando, ya como que la pachanga que se tenían deja de ser tan divertida y ahora estas son las bacterias que van a poder salir con mayor facilidad, ¿no? A través de la lesión que teníamos a nivel de la mucosa por el pH ácido. Entonces, además de las lesiones que vamos a tener a nivel de la mucosa, que ya habíamos visto que podía haber erosiones, úlceras o incluso áreas de necrosis, ahora esas bacterias se van a ir vía sanguínea. ¿Y a dónde se van? ¿No? Las bacterias que están saliendo por los vasos sanguíneos del tracto, de la pared ruminal, porque aquí estamos viendo el rumen. Pero de hecho todo el tracto gastrointestinal, ¿hacia dónde se van esos vasos sanguíneos? Yo sé que se acuerdan. A lo mejor ya los perdí y ya se durmieron. ¿Al hígado? Exactamente, Alejandra. Se van vía porta, ¿no? Se van vía venas portas hacia el hígado. Entonces, normalmente a consecuencia de las acidosis ruminales, además de todo lo que ya vimos que está pasando ahí adentro, vamos a tener lesiones a nivel hepático. Y las lesiones que vamos a ver a nivel hepático normalmente pueden ser lesiones sépticas, ¿no? Tromboembólicas, en donde tengamos proliferación bacteriana y por lo tanto si se va Corine, por ejemplo, van a tener abscesos, ¿no? Una gran cantidad de infiltrado purulento, bueno, infiltrado inflamatorio supurativo, y entonces se van a tener ahí un exudado purulento importante y esto les puede ocasionar abscesos hepáticos que son frecuentes, o bien si se van clostridias o bacillus, entonces lo que van a tener van a ser lesiones hemorrágicas y necróticas a nivel hepático, ¿ok? Pero entonces sí, justamente eso es parte de lo que sucede a consecuencia, ¿ok? Y lo que decían hace rato, ¿no? De que se van perdiendo las papilas del rumen, esto pasa en procesos crónicos, que es justo lo que están viendo aquí, ¿ok? Entonces, lo que va pasando es que para evitar esta excesiva ingesta calórica, ¿no? Y sobre todo producción, cuando este proceso se vuelve normalizado, que no es que sea normal, sino, o sea, no es que sea correcto, sino que se va normalizando porque se vuelve cotidiano, ¿ok? No deja de afectar, no deja de hacerle daño, pero se vuelve frecuente, ¿no? Lo que decíamos hace rato, cómete lo que te comas, te tomas una pastilla de sal de uvas al rato para que se te quite el dolor y puedas seguir comiendo, ¿no? Entonces aquí básicamente nosotros les hacemos lo mismo a estos animales porque somos nosotros los que les damos de comer, y parte de los cambios que se van dando en la conformación del rumen es que se van perdiendo las papilas. Entonces, vean esta mucosa ruminal, ¿no? En donde lo que están viendo es que ya casi no tiene papilas, ¿no? Ya casi parece más casi un esófago, que el rumen, que debería tener estas papilas grandototas que son características del rumen. En esta imagen no alcanzamos a ver, bueno, sí, aquí hay una úlcera que ya está cicatrizada, ¿no? Y algunas áreas
de hemorragia que seguramente tenía áreas de erosión y es parte de lo que se puede llegar a dar en estos casos cuando los individuos están mal alimentados, pero además de manera crónica. ¿Ok? Entonces, vean timpanismos por obstrucción, ¿no? Vean cuál es la dieta normal que debe de tener un rumiante. ¿Se acuerdan? De forrajes. ¿Cuánto de forrajes? Rebeca, algo dijiste, pero ya no te escuché. No me acuerdo. Ok, Bueno, era 80, 80, 20, 70, 80 de forraje, 30, 20 de concentrado, 70, 30 todavía es algo tolerable para estos animales, pero hay ocasiones, ¿no? Como en eso que les enseñaba hace rato, en donde literalmente hacen casi un 50-50, ¿no? Mitad forraje, mitad concentrado y evidentemente es una excesiva cantidad de granos la que están ahí presentes y esto es lo que va ocasionando justamente estos cambios. Ahora, esto nosotros lo hacemos porque a mayor cantidad de ácidos grasos, la leche que se está produciendo, pues es una leche más rica en grasas y es justamente una leche que está mejor vendida, ¿no? Entre más grasa tiene la leche, más cara es porque pueden sacar una mayor cantidad de subproductos lácteos, lo cual no significa que esa leche no se esté produciendo contra la salud de las vaquitas, ¿no? Entonces, es importante mantener siempre una perspectiva de hasta dónde puedo modificar la alimentación sin afectar tanto la salud de los animales, ¿no? Entonces, eso nada más, porque recuerden que finalmente también es para nosotros una cuestión de ética el cuidado que damos a estos animales. Si bien son animales que se utilizan para producción, bueno, pues tiene que ser una producción consciente y pensando no nada más en el bienestar del ser humano, que es el que se va a comer los productos o los subproductos, sino también en el bienestar del animal mientras se está produciendo la leche para que no sea tan agresivo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ay, se me olvidó subirles la encuesta, perdón. Pero bueno, ahora sí les subo una doble, nada más para ver cómo van, porque ahora sí no me he detenido ni a hacer resumen ni nada.